Bueno, en la anterior reunión estuvimos hablando de una carta que vamos a estar estudiando. ¿Se acuerdan qué carta es? La carta de los Filipenses. Y si pudiésemos resumir la carta de los Filipenses en una frase, es: el gozo está en Cristo, o estad gozosos en Cristo, que es el tono en que el apóstol Pablo escribe esta carta. Y Pablo no la escribe desde un cuarto con una chimenea o un hogar, ¿no es cierto?, que está encendido y una taza de chocolate en la mano. Pablo está escribiendo esta carta con mucho gozo desde una prisión ahí en Roma. Ahí vamos a Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 2. Solo para hacer una retroalimentación, la anterior semana entendíamos algunos puntos, y el primero es que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, el que un día fue perseguidor de la iglesia y que una vez que se encontró con Cristo, su vida cambió, su vida tuvo un giro de 180 grados y él se convirtió no solamente en un creyente fiel de Jesucristo, sino en alguien que proclamaba de Jesús y quería y buscaba por todos los lugares que se funden iglesias en donde se predique de Jesucristo, el que murió y resucitó. Y Pablo ahí se presenta a sí mismo como un siervo, ¿no es cierto? Ahí la palabra en español es siervo, pero entendíamos que la palabra correcta, la traducción correcta no sería siervo, sino la más precisa es esclavo. Y un esclavo en aquel tiempo no era una posición agradable o cómoda, era la peor posición social, porque un esclavo no era ni siquiera una persona, legalmente no era una persona, era una propiedad. Un esclavo no tenía autonomía, un esclavo no podía decir yo puedo hacer lo que quiero. Un esclavo estaba sometido a la voluntad de aquel que lo había comprado. No tenía derechos, no tenía voz, no tenía tampoco voto. Era alguien que estaba literalmente regido a todo lo que quisiera su amo. Y entendíamos que el apóstol Pablo no era siervo de hombres, no era tampoco siervo de sí mismo. Pablo era siervo ¿de quién? Siervo de Jesucristo. Pablo entendió algo que nos cuesta entender y tenemos que luchar con nuestro corazón cada día. Y es que no estamos acá en el mundo para agradar a una esposa, no estamos acá en el mundo para agradar a un hijo, no estamos aquí en el mundo para agradar a una madre, no estamos aquí en el mundo para agradar a un jefe, no estamos acá en el mundo para agradar a un abuelo, no estamos acá en el mundo para agradar a una tía, estamos acá en el mundo para agradar a Jesucristo, lo que implica que no estamos acá para agradarnos a nosotros mismos. Yo no debería al final del día preguntarme: Señor, ¿por qué no cumpliste mis sueños? Señor, ¿por qué no respondiste a mi necesidad? La pregunta mía debería ser: Señor, yo respondí a tu palabra, respondí a tu persona, te honré a ti, Señor. Y es tan importante para el cristianismo de hoy en día que entendamos que somos esclavos de Jesucristo, porque Él nos compró. Él nos compró. ¿De dónde nos compró? Él nos compró de un mercado, de la esclavitud. De ahí nos sacó el Señor. Todo lo que estamos acá reunidos éramos esclavos de diferentes cosas, de manera general del pecado. No podíamos salir del pecado, pero fue Jesucristo que nos libertó. ¿Y a qué precio nos libertó? A precio de sangre. Entonces Pablo se presenta en esta carta como un esclavo. Un esclavo. Para Pablo era un orgullo y un honor presentarse así, porque Cristo mismo se presenta a él como el siervo de Dios, el esclavo de Dios, el que ahí en Getsemaní oró de la siguiente manera: Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Una oración que se escucha linda, ¿no es cierto?, pero en la práctica es una oración muy difícil y una oración que necesitamos también aprender a hacer. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor, aunque esa voluntad termine siendo una cruz. Y uno dice: una cruz es terrible, pero ¿qué pasaría si Cristo no tomaba esa cruz? Nosotros no estaríamos acá. La voluntad de Dios puede al comienzo ser algo no agradable, puede ser algo muy doloroso la voluntad de Dios, pero nunca la voluntad de Dios al final termina siendo algo que te va a perjudicar. Siempre va a ser algo que te va a ayudar a crecer, algo que va a glorificarle a Él y algo que va a bendecir a otros. Porque cuando tú agradas a Dios, honras su nombre, pero también bendices a tu prójimo, a tu familia primeramente y a ti mismo primeramente. Así que vamos a seguir estudiando esta carta, ¿sí?
ahí en el versículo 1, Pablo va a dirigir esta carta a un grupo de personas. Y es la iglesia que está en Filipos, ¿sí? Una comunidad de creyentes. Y ahí Pablo va a atribuir o a poner un título a esta comunidad. Y ahí dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Quiénes eran las personas a las que Pablo les escribía? Ahí aparece la palabra santos. La palabra santos. ¿Qué significa la palabra santos? ¿O cuál es el sentido de la palabra santo? Bueno, hay dos sentidos. El primer sentido tiene que ver con alguien que es moralmente o está moralmente limpio. ¿Sí? Moralmente limpio. Alguien que es justo. Alguien que es inocente. Pablo reconoce que estas personas son esto. Son personas moralmente limpias. Pero cuando tú escuchas la palabra santo, quizás se te venga a la mente algo que es errado pensar. Y Pablo no quiere que tú y yo pensemos esto. Y Pablo no quería que la iglesia en ese momento piense esto. Generalmente cuando uno dice esta persona es santa, a uno se le vienen las siguientes ideas. Uno piensa que alguien que es santo es alguien que no ha pecado nunca. Un santo es alguien que no ha pecado nunca. O alguien que en todo tiempo y en todo lugar hace lo que es correcto. Esto no está bien. A veces pensamos también que alguien santo es alguien que por más mal que le hagan, esta persona siempre responde con bien. Es alguien que no tiene errores, alguien que no tiene debilidades. Alguien santo es una persona con un pasado limpio. Alguien que no le da vergüenza mirar hacia atrás porque nunca se equivocó. Es alguien que ha vivido en la justicia. Es alguien que siempre ha respondido bien a Dios. Es alguien que nunca ha cometido un acto inmoral, ni siquiera con la mente. Bueno, esto no es lo que la Biblia o Pablo habla de lo que es una persona santa. ¿Y por qué te digo esto? Porque ¿será que las personas a las que les escribe Pablo eran esto? ¿Eran personas que nunca se equivocaron? ¿Eran personas con un pasado limpio? ¿Eran personas que no cometieron errores? ¿Eran personas que no son débiles? ¿Ustedes creen que Pablo le escribe a personas así en esta iglesia? Bueno, ¿sabes qué? No. Porque las personas a las que les escribe Pablo, ellos tenían un pasado. Pablo llega a Europa y Macedonia era una región que estaba gobernada por el Imperio Romano y Filipos era una colonia romana. Las personas que estaban ahí en esta colonia romana eran paganos, servían a otros dioses. Y generalmente en el mundo romano las personas que servían a otros dioses eran caracterizadas por diferentes tipos de vicios. En esos cultos idolátricos se practicaban cosas que eran inmorales, cosas que eran no rectas delante de Dios. Y obviamente si adoraban a un Dios que no era el Dios verdadero, eran personas prácticamente gobernadas por el pecado. Entonces, hablar de personas santas no habla de personas que eran perfectas, no eran personas que no tenían errores. No hablábamos de personas que tenían un pasado digno. Al contrario, eran personas que en el pasado se caracterizaron por una vida de desorden, una vida de suciedad o una vida de vacío. Pablo les está escribiendo a este tipo de personas. Ahora, ¿por qué razón Pablo les llama santos? ¿Por qué Pablo les llama santos? Porque es un título de honor. Imagínate que alguien se ha presentado como, aquí viene la Santa Elisa, vamos a poner, la Santa Elisa. Y los hijos podrían decir, ¿santa mi mamá? Linda, pero santa no sé. O que uno diga, mira, ahí viene el santo pastor. Pues, ¿qué? ¿Puedo tocar el borde de su manto? ¿Entiendes? La palabra santo es un título de honor y eleva a una persona a un rango muy superior a lo que generalmente una persona está acostumbrada. Pero ¿por qué estas personas son llamadas santas acá? Bueno, porque dice santos, ¿en quién? En Cristo. O sea, ser santos corresponde a algo que no obtuvieron por sí mismos. Ser santos corresponde a algo que solamente
obtienen en alguien. Y esta persona es Cristo Jesús. ¿Sabes? Me puse ahí a investigar en la Iglesia Católica qué tendría que suceder para que tú seas llamado santo. Y mira, ahí estuve investigando. Y esto es lo que debe suceder para que una persona en la Iglesia Católica sea considerada santa. Lo primero es que si tú quieres ser santo bajo los lineamientos de la religión católica, tú tienes que durante toda tu vida haberte caracterizado por haber sido una persona con virtudes y un comportamiento de bondad, un comportamiento de fe, un comportamiento de pureza, ¿sí? Hasta el día de tu muerte, ¿sí? Segundo, tienes que haber muerto y tienen que haber pasado 5 años. 5 años. Después de esto, un grupo de obispos y sacerdotes empieza a investigar tu vida. Empieza a hablar con todas las personas que te conocieron. Y estas personas que te conocieron no solamente dan testimonio de que vos eras una persona distinta, sino que algunas de estas personas van a testificar que mientras tú viviste a través de tu servicio y de tu oración o de tu intercesión, tú hiciste un milagro. O sea, en vida tuviste que haber sido parte de un milagro. Dios tuvo que haberte utilizado a ti para hacer algo en la vida de alguien. Y estas personas de la Iglesia Católica vendrían al lugar donde vos naciste y harían todo este tipo de investigaciones. Hablarían con todos los testigos para ver si es verdad o es mentira. Bueno, después de que todas estas pruebas estén y este grupo de personas hayan dicho realmente esta persona era una persona distinta, era una persona de fe, una persona virtuosa, tienen que pasar algunos años. Y en ese tiempo, una vez que seas elevado a una posición en donde se te considera para ser un santo, tienen que ocurrir 2 milagros. O sea, 2 personas tienen que haber experimentado un milagro mientras tú estuviste muerto por haber intercedido en tu nombre. Cuando eso suceda, recién cuando eso suceda, la Iglesia Católica te declara a ti como un santo. Porque la Iglesia Católica, ¿qué tiene? Tiene santos. Pero no necesitas tú hacer todo esto y pasar por todo este proceso para ser una persona santa. Y qué bueno que sea así. Qué bueno que sea así. Porque acá Pablo describe que los filipenses son santos no por algo que ellos son, no por algo que ellos tienen, o no por algo que ellos se hayan esforzado por hacer, sino por algo que está relacionado con la persona de Cristo. Santo significa lo que tengo y lo que soy solamente es por la obra de Cristo, por lo que Él es. Por eso tienes que entender que para ser santo no son tus virtudes, sino las virtudes de Cristo. Para ser santo no es necesario tu comportamiento, o sea, no eres santo por tu comportamiento, sino por el carácter de Cristo. No eres santo por tu justicia, sino por la justicia de Cristo. No eres santo por tus fuerzas, sino por el poder de Cristo. No eres santo por tus obras, sino por el sacrificio y la obra de Cristo. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 2. Versículos 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado. La palabra justificado significa ser declarado inocente. Y dice Pablo acá, sabiendo que el hombre no es declarado inocente, no es declarado justo por las obras de la ley, por las buenas obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, para ser declarados inocentes por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hablando de lo que les mencionaba de la religión católica, una persona puede ser declarada santa por los hombres. Y hay muchos santos hoy en las religiones.
Pero si Cristo no está en la ecuación, esta persona delante de los hombres es santa, pero delante de los hombres es abominable. Mirá qué diferencia. Te lo vuelvo a repetir. Una persona puede haber vivido como muchos de los santos que las religiones proclaman que son santos. Y pueden estas religiones determinar que estas personas son distintas. Pero si estas personas no están paradas en Cristo, para Dios son abominables. Y están perdidas. Porque bíblicamente una persona solo puede ser declarada inocente y santa solo si está abrazada de la persona de Cristo. Si Cristo no está en la ecuación, tal persona no es inocente sino culpable. Vamos a Romanos capítulo 1, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1, dice ahí justificados, dice declarados inocentes. ¿Cómo es declarado alguien inocente? Dice Pablo, por la fe, por la confianza. ¿En quién? Bueno, en la obra de Cristo, en la persona de Cristo. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Pablo les llama santos a este grupo de fieles y hermanos, no por su buen comportamiento, no por sus buenas actitudes, no porque su pasado está libre de errores, no porque ellos son personas sin debilidades, sino porque ellos lo son en la persona de Cristo. ¿Sabes? Hay muchos creyentes que en la actualidad luchan con la culpa, por todas las cosas que hicieron en su pasado, o por las equivocaciones que cometen en el día a día. Y sabes que Satanás, una de las cosas que ama hacer es acusar a los hermanos. Una persona, por ejemplo, que está corriendo en una maratón, necesita descargarse de pesos, ¿no es cierto? ¿Has visto cómo se visten los que practican atletismo? ¿Viste que la ropa vos jamás te pondrías esos shorts? ¿Sí? Porque son muy diminutos y muy livianos, muy ligeros. ¿Por qué los hacen así? Porque ellos están en una carrera, necesitan que su cuerpo esté libre de todo peso. ¿Sabes? Hay muchos cristianos que no pueden correr la carrera de la vida cristiana porque no entienden que son santos. No entienden que no depende ese título por lo que ellos son, han sido o dejen de ser, sino por la obra de Cristo Jesús. Y cuando tú y yo no entendemos eso, Satanás se mete. Y él pone pesos que impiden que nosotros corramos de manera liviana la carrera cristiana, por la culpa que genera. Y tú tienes que entender hoy en la mañana esto, cuán importante es entender que eres un santo. Eres un santo. Puede que vos te veas al espejo y digas, yo santo, con lo que hice, con las debilidades que tengo, con las cosas que lucho en mis pensamientos, yo santo sí. Porque no tiene que ver contigo, tiene que ver con Cristo. Entonces santo tiene que ver con alguien que ha sido declarado inocente y justo. Pero hay una parte práctica de ser llamados santos. Y ser santo, y este es el segundo sentido, ser santo significa haber sido apartado ¿sí? para un servicio o para una obra santa. ¿Sí? Eso significa también santo. Tú has sido apartado y separado para una obra santa para Dios. Cuando Dios toca algo, no lo toca solamente para limpiarlo, sino que lo toca también para utilizarlo. Mira, y este concepto lo vamos a ver. Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 40. ¿Sí?
Bueno, Moisés, Dios le había mostrado que él tenía que erigir juntamente con el pueblo, construir juntamente con el pueblo el tabernáculo de reunión. Si ustedes han leído Éxodo, Dios quería mudarse a vivir con los israelitas. Entonces Dios iba a tener su propia tienda de campaña, y era el tabernáculo. Y el tabernáculo era un lugar especial, desde donde Dios iba a revelarse al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y este tabernáculo tenía que tener medidas especiales, tenía que tener materiales especiales, y tenía que haber dentro de ese tabernáculo instrumentos y objetos especiales, ¿no es cierto? Y ahí, en el versículo 9, Moisés tiene que ungir todo esto que se encuentra en el tabernáculo. Dice, y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios. ¿Y será qué cosa? Santo. ¿Qué significaba ungir? Poner aceite sobre. Y cuando se ponía esto, o se hacía esto, la idea era esta. Una vez que estaba ungido ese objeto o ese lugar, ese objeto y ese lugar no podía ser utilizado de cualquier manera. Porque ese objeto y ese lugar era ¿de quién? Era de Dios, era santo. Era apartado para un servicio específico. ¿Y qué pasa si alguien lo utilizaba de una manera distinta? Bueno, iba a encontrarse con algunos problemas. Vamos a Daniel para ver esto. Daniel, capítulo 5. Versículo 1. Capítulo 5, versículo 1 al 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en el versículo 5, mirá lo que sucedió. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces vemos acá que Dios va a traer un juicio a la vida de este rey pagano. ¿Por qué razón? Porque él estaba utilizando los utensilios que habían sido traídos del templo de Jerusalén. ¿Para qué? Para un uso vil, no para un uso que correspondía al uso que debía, que era para Dios dentro de su templo y para su servicio. Y ahí aparece esta mano escribiendo en la pared, y esta escritura dictaminaba que vendría un juicio sobre este rey, y este rey iba a ser asesinado. Este rey iba a dejar de ser rey, y todo ese imperio iba a caer. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, que lo que ha sido consagrado y apartado para Dios tiene que servir para su propósito, y que yo no lo puedo utilizar para cualquier cosa, sino para lo que Dios ha dicho que debe ser usado. Porque si yo lo uso de otra manera, bueno, va a haber una consecuencia, y esta consecuencia va a ser negativa. ¿Qué era lo que tenían que entender los filipenses? Que eran santos. Y la primera cosa en cuanto a ser santo significa que lo que eres santo no tiene que ver contigo, no tiene que ver con tu justicia, no tiene que ver con tus virtudes, no tiene que ver con tu comportamiento, tiene que ver con Cristo. Pero lo segundo es que ser santo significa que tú has sido apartado, tú has sido consagrado para Dios. Significa que hoy tú estás en este mundo, ¿sabes para qué? Para que tu vida sirva a Dios, para que tu vida honre a Dios, para que tú digas, Señor, estoy acá para tus propósitos, no para los míos. Estoy acá para tu servicio, no para mi servicio. Estoy acá para honrarte a ti, no para honrarme a mí.
En el capítulo 6 de Romanos dice, antes ustedes con sus miembros servían ¿a qué? A la injusticia. Pero ahora con sus miembros ustedes tienen que servir a la justicia. A la justicia. Te quiero hacer algunas preguntas. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves en esta mañana a ti mismo? ¿Te ves realmente como una persona santa? ¿Te ves así? Quizás digas, no, Diego, yo he hecho tantas cosas malas, yo no logro verme como inocente. No me siento inocente. Bueno, la Biblia no dice que vos te sientas inocente, porque no te vas a sentir inocente jamás. La Biblia dice que vos creas que eres santo, por lo que Cristo hizo. ¿Qué es lo que hace que te veas de esta manera? Porque quizás tu problema no sea que no te ves como santo. Porque hay personas que sí se ven santas. Hay personas que dicen, yo estoy bien delante de Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema con esas personas? Que se ven bien delante de Dios o se ven justas y santas por lo que ellos están haciendo. Y eso está mal y es pecado también. Es pecado creer que lo que Jesús dijo en la cruz e hizo en la cruz no es suficiente. Eso es pecado. Decir, yo no creo que soy santo por todo lo que he hecho. Eso es pecado. Porque no estás confiando en lo que Dios dijo, que a través de su Hijo era santo. Eso es pecado. Pero también es pecado que tú y yo pensemos que somos santos y estamos bien por lo que hacemos. Porque muchos de nosotros nos encontramos haciendo un montón de cosas para Dios. Y decimos, bueno, yo soy santo por todo esto que hago para Dios. Eso también está mal. Porque no es tu justicia la que te hace santo, sino la justicia de Cristo. ¿De qué manera estás usando hoy tu vida? Te hago una pregunta. ¿De qué manera estás usando hoy tu vida? ¿Para qué estás hoy acá en la tierra? Digo, pero yo no tengo tiempo para servir al Señor. Digo, yo no tengo tiempo para hacer todo lo que otros hacen. Y déjame decirte algo. Honras al Señor no solamente con tu servicio, sino con tu carácter. Con tu carácter. Dentro de casa. Con tu carácter ahí en la fábrica. Con tu carácter ahí en la oficina. Con tu carácter, con tu mamá, con tu papá. Ahí honras al Señor. Llega un momento en que a uno le cuesta, viste, abrazar este concepto de maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, respetad a vuestros maridos. ¿Sí o no? Porque es difícil respetar a un hombre que no lo merece. Vos te dices ahí como mujer, mi esposo me grita, mi esposo se levanta, a veces ni siquiera me escucha. ¿Cómo puedo respetar a un hombre así? Tienes que respetarlo porque tú eres santo, tú eres santa. Y porque al hacerlo estás honrando al Señor. Honrando al Señor. Y lo mismo con los hombres y lo mismo con cada uno de nosotros. Honras al Señor con tu servicio. Señor, acá están mis manos, acá están mis pies. ¿Qué hago, Señor, para ti? Pero también con tu carácter, con tu comportamiento. Cuando estás delante de una computadora, no voy a ver esto. ¿Por qué? Porque soy santo. Yo no puedo utilizar mis ojos para esto. Yo no puedo utilizar más mis manos para algo malo, porque soy santo. Yo no puedo seguir comiendo de esta manera o haciendo de esta manera, porque soy ahora santo. No puedo tener los mismos amigos que antes tenía, porque soy santo. Eres santo. Y si eres santo, tu vida está para honrar al Dios que te ha hecho santo, al Dios que te ha tocado. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Y ahora tú eres el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Y te quiero hacer otra pregunta. ¿Viste el rey Belsasar? ¿Qué estaba haciendo? Estaba utilizando los utensilios de la casa de Dios, ¿para qué? Para tomar vino él y sus concubinas, en una fiesta pagana, imagínate. Toda una orgía y ellos utilizando lo santo. Uno dice, qué mal el rey Belsasar, ¿no es cierto? Qué mal el rey Belsasar haciendo eso. Con razón le vino el juicio. Pero sabes, a nosotros también nos pasa como el rey Belsasar. A veces nos encontramos utilizando lo que es de Dios para algo que no está bien. ¿De qué manera estás usando lo que Dios te dio para mal?
El rey Belsasar estaba haciendo eso. Lo que era de Dios lo estaba utilizando para algo malo. Y quizás vos digas, pero no estoy utilizando lo que es de Dios para algo malo. Bueno, pero ¿estás utilizando lo que es de Dios para algo bueno? ¿Para lo bueno? ¿Para servirle a Él? ¿Para servir a otros? ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es tu carácter? Vamos otra vez a Filipenses. Dice ahí Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y los diáconos. En otra traducción aparece así. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo, entre ellos los obispos y los diáconos. Los obispos y los diáconos, no sé si alguna vez escuchaste estas dos palabras, obispos y diáconos, ¿sí? Pero ¿quiénes son los obispos y diáconos? Bueno, los obispos y diáconos eran personas que ocupaban roles de liderazgo y de influencia dentro de la iglesia, ¿sí? Ellos eran los obispos y los diáconos. Y los obispos y los diáconos no es que eran más que los miembros de la iglesia, porque ahí el pasaje, el sentido es este: a todos los santos, entre los cuales también están los obispos y los diáconos. Y los obispos y los diáconos están ahí para guiar a la iglesia del Señor. Y son importantes que los obispos y los diáconos estén. Es tan importante que en la carta, cuando Pablo le escribe a Tito, le dice a Tito que establezca o que ayude a la iglesia para que la iglesia pueda tener ancianos. A Timoteo le dice que prepare ancianos, ¿sí? Y esto es tan importante que Pablo también, cuando fue a sus viajes misioneros, ¿él qué hizo? Él estableció ancianos, porque la iglesia necesita un orden. Y para que este orden se mantenga y esta administración se mantenga, tienen que haber personas que administren, y son los obispos y los diáconos. ¿Qué es un obispo y qué es un diácono? Bueno, los obispos son los encargados de la parte espiritual de la iglesia. Es el liderazgo espiritual o de conducción de la iglesia. Son las personas que toman las decisiones en cuanto a lo espiritual. Son los encargados de la enseñanza y de la oración dentro de la iglesia, de la consejería. Esos son los obispos o los ancianos. ¿Y los diáconos quiénes son? Los diáconos son el liderazgo de servicio, ¿sí? Los diáconos son las personas encargadas de administrar los bienes de la iglesia, los bienes físicos de la iglesia. Son los que están al lado de los pastores, de los ancianos, obispos, para ayudarles a ejercer cosas que tienen que ver con lo práctico, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, Dios hizo a Adán, ¿no es cierto? Dios hizo a Adán. Y Dios le dio a Adán una tarea. Pero después vemos en Génesis que Dios no pudo, que Dios vio a Adán porque Adán no podía hacer completamente toda esa tarea. Y Dios vio que Adán estaba solo. ¿Y qué hizo Dios? Le dio una ayuda idónea a Adán. ¿Y quién fue esta ayuda idónea? Eva. Y ayuda idónea significa una ayuda oportuna, alguien que va a estar al lado para asistir, ¿sí? Y Eva era necesaria para la labor que Adán se le había encomendado. Sin Eva no sería posible. ¿Por qué traigo a la mente esto hablando de los ancianos y los diáconos? Porque sabes que la iglesia del Señor, necesita hombres que ocupen el liderazgo de ancianos y el liderazgo de diáconos. Porque sabes que los diáconos son la ayuda idónea de los ancianos. Escucha, yo como pastor no podría hacer correctamente la labor que tengo como pastor si es que yo no tengo hombres que me ayuden
en la parte práctica de la iglesia. Por ejemplo, yo a veces tengo que ver quién corta el pasto, quién me ayuda con el tema de los aires acondicionados, quién limpia aquí, quién hace allá. Y si me ocupo de eso, no me voy a ocupar totalmente a la consejería, a la visitación, a la enseñanza, porque también tengo que hacer esas otras tareas. Entonces, Pablo aquí establece las posiciones de ancianos y también diáconos, porque estos hombres que estaban ocupando estos cargos eran necesarios para la vida de la iglesia. Y quizás tú de este lado digas, Diego, ¿y eso en qué me sirve hoy a mí en medio de todo lo que hoy estoy viviendo? En que si nosotros no tenemos en cuenta la importancia de los obispos y de los diáconos, bueno, la iglesia lo va a sufrir. ¿Alguna vez vos viste una familia sin papá y sin mamá? ¿Alguna vez fuiste a un hogar así? ¿Viste cómo está una casa sin un papá y una mamá? ¿Cómo está ese hogar? ¿Viste? Los niños están sucios, la casa está toda descuidada, o cuando falta una mamá o un papá en casa, ¿sí o no que es difícil? Bueno, cuando faltan obispos y diáconos en la iglesia lo va a sufrir. La familia de la iglesia lo va a sufrir. Y por eso Pablo les envía un saludo a estos hombres que están en esas posiciones. Y si tú estás allí como hombre, tú deberías no anhelar esta posición, pero sí el poder preguntarte de qué manera hoy como hombre estás ayudando en el lugar donde Dios hoy te ha puesto, que es la iglesia. Quizás digas, bueno, yo no quiero ser pastor, pero quizás puedas aliviar la labor del pastor ayudando al pastor en las labores prácticas de la iglesia, la limpieza, el edificio, las compras. Eso alivia la carga de los ancianos, de los obispos. Y también los diáconos que hacen este tipo de obra, también como dice la carta de 1 Timoteo, crecen en la obra del Señor, maduran en la fe. Entonces ahí la palabra obispos y diáconos tienen que ver con los hombres que estaban cuidando de la iglesia del Señor, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista en servicio. Estas dos posiciones son necesarias para la vida de la iglesia. Y Pablo acá les envía un saludo. Y por último, en el versículo 2, Pablo concluye este saludo hablando de dos conceptos. Y les dice ahí, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay algo que Pablo desea que ellos tengan, o mejor dicho, Pablo quiere que ellos recuerden algo. Recuerden lo que ellos tienen y también recuerden en quién lo tienen. Y es lo que hoy tú y yo también necesitamos. Recordar qué tenemos como cristianos y de quién tenemos esto. Lo primero que ahí presenta Pablo es la palabra gracia. La palabra gracia tiene que ver con el favor inmerecido de Dios. Tiene que ver con la bondad que no merecemos de Dios. ¿Y de qué manera nosotros podemos observar la bondad y el favor inmerecido de Dios? Bueno, uno dice, Diego, yo lo veo a través del trabajo. Yo veo ahí la bondad inmerecida de Dios. Yo veo la bondad inmerecida de Dios a través de la salud. Yo veo la bondad inmerecida de Dios a través de los hijos que me dio, de la casa que me dio. Yo veo la bondad inmerecida de Dios porque tengo a mi padre con vida. Es verdad que esa es la bondad inmerecida de Dios. Hay muchas cosas desde que nos levantamos que no merecemos. La ducha con agua caliente no la merecemos. Es la bondad inmerecida de Dios. Pero ¿sabes cuál es la bondad más grande y merecida de Dios? Y tiene que ver con habernos dado a Jesucristo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, la bondad más grande de Dios, ¿dónde se ha visto? A través de la ofrenda que Él hizo. ¿Cuál es la ofrenda que Él hizo? Cristo Jesús, en propiciación por nuestros pecados. Yo sé que quizás a este punto vos estés diciendo, bueno, ya siempre me dicen que Jesucristo y en Cristo y por Jesucristo. Pero te quiero contar algo, si no te alcanza Cristo, nada te va a alcanzar. Porque solamente Cristo puede satisfacer el corazón. Si no te alcanza Cristo, no hay otra manera en la que Dios te muestre que Él te ama y está interesado en tu vida. Yo no sé por qué necesidad hoy estés pasando en lo personal, pero a uno le faltan cosas en casa, ¿sí o no? Uno está viviendo cosas en casa, o a uno no le salen cosas en el trabajo, y uno anda por ahí frustrado en la vida, y uno empieza a mirar al cielo y uno dice, yo no creo que a Dios le interese, yo no creo que Dios me ame realmente. A mí me ha pasado decirle, Dios, dime, ¿cómo sé que tú estás hoy en mi vida? Porque veo alrededor mi vida y todo lo que está pasando, y yo no veo la bondad de Dios. Y yo no creo que Él escucha mis oraciones. ¿Te ha pasado? ¿Te está pasando esta semana? Dios, ¿dónde estás? Parece que Dios está jugando a las escondidas. Y Dios te dice, ¿cómo no te voy a amar si ya te puse a mi Hijo en la cruz? ¿Cómo no te voy a amar si estuve dispuesto a ponerlo en un lugar en donde iba a ser Él sacrificado? Su cuerpo, su sangre. Hay gente que dice, si Dios nos ama tanto, ¿por qué hay tanta maldad? Y hay cristianos que piensan eso. Si Dios me ama, ¿por qué permite esto en mi vida? La cruz es la prueba de que Dios te ama. Que Cristo se haya hecho hombre es la prueba de que Dios está interesado en estar cerquita tuyo. Esa es la bondad inmerecida de Dios. Si esa bondad no te alcanza, nada te va a poder alcanzar. No hay prueba más grande de la bondad inmerecida de Dios que su propio Hijo. Y los filipenses tienen que recordar, ustedes tienen la bondad inmerecida de Dios. Hay gracia para ustedes. Hay gracia. En el momento más difícil de tu vida, tienes que recordar que hay gracia. Hoy la Gladysita está siendo hospitalizada. Y está siendo operada. Y está siendo tratada. La Gladysita necesita recordar, a pesar de todo lo que está viviendo, que la bondad de Dios sigue estando. ¿Pero cómo? Si está así la hermana Gladys. Bueno, porque está Cristo. Porque la bondad inmerecida de Dios más grande es Cristo. Cada vez que tu alma empiece a quejarse, cada vez que tu alma levante su mirada al cielo y diga, ¿dónde estás, Dios? Muéstrame que me amas. Tienes que recordar la cruz. Tienes que recordar a Cristo. ¿Sí? Pero después le menciona no solamente que tienen gracia, les dice tienen paz. ¿Por qué? Porque si Cristo Jesús fue dado en propiciación por nuestros pecados, si Cristo Jesús pagó toda nuestra deuda, entonces ¿cuál es el resultado de eso? Paz. Paz. ¿Te pasó que en algún momento tuviste una factura de la luz como de 5.000, 4.000 pesos? ¿O te llegó una factura alta? ¿Y qué pasó cuando la pagaste? ¿Qué sentías? Paz, ¿no es cierto? No había inquietud. ¿Por qué? Porque estaba todo pagado. Bueno, si Jesús pagó por todos nuestros pecados en una cruz, la bondad inmerecida, ¿qué deberíamos tener nosotros? Deberíamos tener paz. Mira, vayamos a Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dice, porque si siendo enemigos,
cuando éramos enemigos, cuando estábamos en guerra contra Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y aquí dice que tenemos que tener ¿qué cosa? Alegría, paz. ¿Por qué? Porque hemos sido reconciliados. ¿Y por qué reconciliados? Porque estábamos en enemistad contra Dios. Hoy ya no estamos más en guerra contra Dios. Él nos dio a su Hijo para perdonar todos nuestros pecados, para que nosotros hoy tengamos ¿qué cosa? Paz. Hoy tenemos paz. Te hago una consulta, ¿hoy el mundo tiene paz? Te hago una pregunta, ¿vos hoy tienes paz? Quizás en algún momento vos ya no vas a querer venir a una reunión porque digas, ¿y si nos agarra la policía? ¿Y si me contagio? ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? Porque ahora con todas estas restricciones y posiblemente bajemos a la etapa, ¿viste? Cero. Que hasta los comercios lo cierren. ¿Cómo voy a hacer con el trabajo? ¿Cómo voy a hacer con el dinero? ¿Y vendrá el IFE? Sí. Y uno empieza a hacerse un montón de preguntas. ¿Y eso qué empieza? A inquietar el corazón. Pero acá Pablo le dice, ustedes tienen gracia y paz abundante. ¿Cómo puedo tener paz? ¿Cómo puedo tener paz, Dios, en medio de todo lo que estoy viviendo? ¿Sabes cómo puedes tener paz? Recordando que todos tus pecados han sido perdonados. La deuda más grande ha sido perdonada. De ahí viene tu paz. Tu paz tiene que venir de ahí. Si tu paz no viene de ahí, ¿qué sería? Sería pecado, hermano. ¿Y sabes qué? Sería una paz temporal. Porque si tu paz no es Cristo, te hago una pregunta. La paz que no te da Cristo, ¿cuánto te va a durar? ¿Viste? Uno abre la refrigeradora y dice, tengo paz. Está todo lleno. Abres la alacena, está todo lleno. Sí. Abres tu billetera, no sé si está toda llena, pero hay. Y uno, ¿qué cosa? Le da paz. Uno mira, mi hijo está sano, mi hija está sana, mi esposo está sano. Todos estamos sanos. Tengo casa propia, auto. Tengo paz, Señor. No, eso es una paz temporal. Y es una paz del mundo. Pero la paz que ofrece Dios es una paz que viene por lo que hizo Cristo. ¿Por qué los creyentes en Filipos necesitaban recordar lo que tienen? Porque Pablo les iba a escribir cosas que ellos tenían que obedecer, cosas a las cuales ellos tenían que responder. ¿Y por qué tengo que responder? ¿Te pasó en algún momento encapricharte con Dios y por qué tengo que responder? ¿Por qué tengo que vivir de esta manera? Porque eres santo. Porque eres santo. Porque has sido apartado para Dios, para un propósito santo. Por eso tienes que vivir de esa manera. Por eso tienes que responder de esa manera. Diego, pero ¿me están viendo la cara? No, porque vos eres santo. Por eso tienes que responder. Pero Diego, no tengo las fuerzas para hacerlo. No sé cómo hacerlo. ¿Sabes por qué puedes hacerlo? Quizás vos te preguntes del otro lado, ¿cómo puedo, Señor, vivir una vida distinta con todo lo que me está pasando? Primero, porque tienes que recordar que eres santo. Pero segundo, porque tú tienes gracia y paz. Tú tienes sobre ti la bondad inmerecida de Dios y también su paz. ¿Crees que tienes lo suficiente para vivir en este mundo? Sí, porque tienes gracia. ¿Y qué más tienes? Paz. Tienes paz. Digo, ¿cómo voy a enfrentar esta enfermedad terminal? Tienes gracia y paz. Digo, ¿cómo me voy a enfrentar cada día a la realidad de otra vez lavar todo ese montón de ropa, otra vez cocinar, otra vez salir al laburo en medio del frío? Tienes gracia y paz. Digo, ¿cómo hago para...? Tienes gracia y paz. ¿Crees que vas a poder soportar las situaciones difíciles en el aquí y ahora? ¿Cómo sé que voy a soportar a esta persona? Porque todos tenemos una persona que nos gusta amar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Hay personas que nosotros la vemos y nos salen corazones de los ojos. Sí, pero hay otras personas que son tan difíciles, ¿sí o no? Y uno dice, ¿cómo puedo soportar a esta persona?
tienes gracia y también tienes paz. Tienes el favor inmerecido de Dios y tienes su paz, la paz que te da Cristo. ¿Crees que Dios está contigo y a favor tuyo? ¿Sabes? Una de las cosas que yo me pregunto a veces mucho es: Dios, ¿estás conmigo? Por ejemplo, ahora nos íbamos a congregar. Si entra la policía, ¿a quién van a culpar? El pastor nos dijo que teníamos que venir. Sí, sí. De verdad yo digo: Señor, ¿de verdad estás con nosotros? ¿De verdad, Señor, estás conmigo en todo esto? Y a veces Dios no... ¿Saben lo que a mí me gustaría humanamente? Que Dios me diga: Diego, estoy contigo. Y ver un ángel ahí parado, viste, en la cocina. Pero sabes que eso no va a suceder nunca. Pero ¿sabes cómo me doy cuenta que Dios está a favor mío y conmigo? Por Cristo. Porque Él me lo mostró ya en Cristo. ¿Te sientes solo hoy en la vida cristiana? Bueno, no debes sentirte así. ¿Por qué? Porque tienes gracia y paz. Porque está Cristo. Digo, pero mi vida no está funcionando hoy como me gustaría. No estás solo. Dios está contigo. Dios está a favor tuyo. Dios está a favor tuyo. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios está a favor tuyo? ¿Crees que Dios está contigo? Pero ¿cómo haces para saber eso? Por Cristo. Porque Cristo bajó del cielo. Porque Cristo murió en una cruz. Porque Cristo resucitó de una tumba. Por eso podemos decir: puedo seguir. Puedo seguir. Y qué hermoso recordar en esta carta, ¿no? Mirá que este solo es el saludo. Pablo, a través del saludo, nos recuerda que nosotros debemos ser, ¿qué cosa? Esclavos del Señor. Estamos acá en la tierra, no para agradar a la gente, no para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradarlo a Él. ¿Nosotros qué somos hoy mientras estemos en la tierra? Somos santos, no por lo que hayamos hecho, no porque no tenemos debilidades, no porque no tenemos errores, sino ¿por quién? Por Cristo. Pero ser santo significa que hemos sido apartados ¿para quién? Este cuerpito, ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿Esta vida a quién le pertenece? A Dios. Y si le pertenece a Dios, ¿qué debo hacer? Servirle, gastarme, honrarle con mi comportamiento, con mi conducta. Pero qué lindo recordar también: ¿tengo todo lo que necesito para vivir acá? Sí, tengo gracia y tengo paz. Hoy en la semana, cuando tengas algo difícil que enfrentar, ¿qué tienes? Tengo gracia y tengo paz. Hoy cuando en esta semana te enfrentes a algo difícil y vos te rehuses a hacerlo, pero sabes que Dios te dice: hazlo. ¿Qué tienes que recordar? Lo hago porque soy santo. Lo hago porque soy santo. Lo hago porque estoy acá para agradarte a ti, Señor. Y si tengo que volver a ese lugar y hablar con esa persona una vez más, y si tengo que limpiar una vez más, y si tengo que ir a trabajar una vez más, y si tengo que callarme delante de mi jefe una vez más, y si tengo que ir y hablar con mi hijo una vez más, lo voy a hacer porque estoy acá para agradarte a ti, Señor. Porque soy siervo tuyo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle al Señor por su palabra.